Mi familia acababa de cambiar el nombre de nuestro chat grupal a Kaskniani-san, eliminándome de la conversación y del viaje con un solo y eficiente movimiento. La crueldad esta vez fue el absoluto e impresionante silencio. Vi la foto que Cassie publicó de su equipaje a juego, un conjunto perfecto de 4 maletas brillando bajo las luces del aeropuerto. No hubo ninguna llamada incómoda, ninguna excusa endeble, solo una amputación digital. Me quedé mirando el nombre de la aventura italiana de Richard, Ellen, Cassie y Liam y sentí la familiar punzada fría de ser borrada. Pero entonces, una nueva sensación, dura y clara como un diamante cortando la niebla. Esta fue la última vez. Pasé del chat a un icono negro y dorado en mi teléfono, un mensajero encriptado que me conectaba exactamente con una persona. Mis dedos estaban firmes mientras escribía, ejecutar la compra de Guardia et al. Todos los fondos líquidos. Estoy volviendo a casa. La respuesta fue instantánea. Bienvenida a casa, NYX. La casa era un mausoleo de su presencia, impregnada del persistente aroma del Chanel número 5 de mi madre. Pasé junto a la pared de la galería, un santuario dedicado a la perfección fabricada por Cassie, sus cintas ecuestres, su certificado de honor summa cum laude, sus fotos de compromiso con Liam, el hombre que una vez juró que solo tenía ojos para mí. Escondida en un rincón había una solitaria fotografía descolorida mía a los 10 años, entrecerrando los ojos por el sol. Solía arder con la injusticia de todo eso. Ahora no sentía nada más que la fría indiferencia de un propietario que inspecciona una propiedad que está a punto de expropiar. Sobre el escritorio antiguo estaba la computadora familiar. A su lado, coloqué mi propia máquina, una computadora portátil encriptada de grado militar hecha a medida que contenía las llaves de mi reino real. En su pantalla apareció un informe de mercado que mostraba la catastrófica caída de las acciones de North Star Innovations. Era la empresa de mi padre. Yo era el asaltante anónimo que acababa de destruirlo. Mi teléfono personal vibró con un mensaje de texto de mi madre. Oh, Aria, cariño, lo siento mucho. Esto fue algo de último momento. Te traeremos unos bizcochos. Feliz cumpleaños. La condescendencia fue un reflejo de ella, una última palmadita en la cabeza para la niña que creían que estaban dejando atrás. No me molesté en elaborar una respuesta herida, solo escribí, no te preocupes por eso. Bloqueé su número y eliminé el hilo. Mi embalaje fue sencillo, un disco duro seguro, un teléfono satelital y un diario de cuero. Todo lo demás se podría comprar. Salí por la puerta principal y dejé la llave en el porche. Un Maybach negro obsidiana sin distintivos esperaba en la acera. Su motor emitía un zumbido bajo y potente. La conductora, una mujer de aspecto severo con una cicatriz que le dividía la ceja, abrió la puerta sin decir palabra. Mientras me deslizaba sobre el cuero frío, ella me entregó una tableta. La primera fase del apagón mediático ha finalizado, señora. Están oficialmente fuera de la red. Esto significaba que su Wi-Fi durante el vuelo no funcionaría. Ningún mensaje triunfal desde 30.000 pies. El coche no me llevó al aeropuerto comercial, sino a un hangar privado donde me esperaba un Gulfstream G700, con su fuselaje perlado brillando bajo el sol de la tarde. Llegué a casa mucho antes de que aterrizaran. El descenso del helicóptero fue un ballet vertiginoso de vidrio y acero contra el granito y el mar. La isla Edgard no era el apacible paraíso de arena de un folleto. Era una fortaleza. Acantilados irregulares de piedra gris oscura se sumergían en un agitado océano azul zafiro. Un denso bosque de pinos antiguos formaba una corona en su cima. Y construida en ese pico, que parecía crecer desde la misma roca, había una casa impresionante de acero negro y techo de cristal de Florida. Esta era mi casa. Esta era la fortaleza que había construido para NYX. Forjada en el silencioso y brillante crisol del código y las noches de insomnio. El viento de los rotores me azotaba el pelo contra la cara y el aire tenía sabor a sal, a pino y a una libertad fría y cortante que arrasó con los últimos rastros de mi antigua vida en mis pulmones. El precio de compra, una cifra que habría provocado un aneurisma a mi padre, no fue más que un error de redondeo en mis cuentas.
Cuando pisé el hormigón pulido del helipuerto, un hombre con un traje impecablemente confeccionado dio un paso adelante. Era mayor de lo que había imaginado, con unos ojos amables y cansados que guardaban el peso de inmensos secretos, en su mayoría míos. Este era el señor Sterling, la voz en la línea segura, el arquitecto de mi desaparición. Bienvenido a casa, NYX, dijo, con el mismo tono tranquilo de barítono del teléfono. El personal ha sido despejado. Los sistemas están activos. El mundo cree que esta isla pertenece a una empresa fantasma de Zúrich. Asentí brevemente y mi mirada recorrió el horizonte. ¿Mi familia? ¿Están en tierra? Aterrizando en Florencia ahora mismo, confirmó, entregándome un iPad. Pasarán la aduana en 20 minutos. Tiempo de sobra para encontrar wifi e intentar transmitir su triunfo. Pasé esos 20 minutos no triunfante, sino en silencio. Me encontraba en el centro de mi centro de mando, una sala semicircular donde una pared entera era una pantalla que mostraba una tranquila transmisión en vivo de las olas rompiendo contra los acantilados. La tecnología que zumbaba bajo las tablas del suelo era mi ejército silencioso, la fuente del poder que nunca supieron que tenía. La sala elegante y minimalista era la manifestación física de mi mente, ordenada, poderosa y completamente desprovista de ellos. El señor Sterling se aclaró la garganta suavemente. Señora, su hermana ha publicado. Pasó una mano por la tableta y una parte de la pantalla principal cobró vida, mostrando el Instagram de Cassie. La foto era nauseabundamente perfecta, los cuatro, Cassie, Liam, mi madre y mi padre, chocando copas en un viñedo soleado. El brazo de Liam rodeaba posesivamente el hombro de Cassie. Mi padre parecía orgulloso. Mi madre, radiante. El pie de foto era una obra maestra de veneno pasivo-agresivo, toda la familia disfrutando de un merecido descanso. Tan importante es estar con quienes importan. La familia Hash primero. Hash bendecido. Toda la familia. La mentira era tan descarada, tan innecesariamente cruel que casi desafiaba la creencia. Estaba diseñada para herirme, una pequeña puñalada silenciosa para una sola persona. Pensaron que estaba sentada en mi habitación de la infancia, llorando por su rechazo. No podían imaginar que estaba sentada en un centro de mando de $50 millones a punto de lanzar una bomba en su mundo cuidadosamente seleccionado. Lo han hecho público, dije con voz monótona. Han trazado las líneas de batalla. En efecto, respondió Sterling. Tu declaración está lista. ¿La publicó? Observé la foto un largo rato. Vi el espacio vacío donde debería haber estado la quinta copa de vino que no estaba allí. El billete perdido. Ese era el objeto de mi obsesión, el símbolo de todo. No era el viaje, ni la villa, sino la simple y profunda declaración de que no había un lugar para mí. Mi mirada se cruzó con la de Sterling en el reflejo de la pantalla oscura. Asentí con un gesto brusco. Sus dedos danzaron sobre su tableta y, segundos después, un comunicado de prensa de una agencia financiera global llegó a Internet. El enigmático visionario tecnológico Nix compra el archipiélago de la isla Edgard en una venta privada récord. El titular fue explosivo. El artículo, escrito por un respetado periodista financiero que tenía contratado, detallaba el rumoreado precio de $300 millones y especulaba sobre la identidad del misterioso NYX. El fantasma en la máquina que había estado adquiriendo discretamente participaciones mayoritarias en todo, desde energía verde hasta la industria aeroespacial. El comunicado vino acompañado de impresionantes fotos en alta resolución de mi isla, mi hogar, mi fortaleza. De vuelta en el Instagram de Cassie, el mundo se tambaleó. Los primeros comentarios fueron los habituales de sus amigos. Se ve increíble, qué envidia. Pero entonces, la primera piedra la lanzó un primo lejano. Espera, ¿no es parte de la familia? ¿Dónde está? Otra siguió de una de mis viejas amigas del instituto. Hoy es su cumpleaños. ¡Qué frío hace! Entonces se abrieron las compuertas. El comunicado de prensa se viralizó en los círculos financieros y tecnológicos, y la pura y gloriosa audacia de la yuxtaposición era demasiado deliciosa para que Internet la ignorara. La gente empezó a compartir información.
Aparecieron enlaces a la noticia sobre la isla en los comentarios de Cassie. Su hermana compra una isla y la dejan en casa para un viaje a la Toscana. Jaja. La familia Hash primero. O mejor dicho, la familia Hash peor. Esta foto es la definición de hortera. Lean la sala, chicos. La imagen fija era perfecta. En un lado de internet, los rostros radiantes y engreídos de mi familia. En el otro, el titular crudo e impactante de mi poder. La humillación pública fue rápida y brutal. Observé, bebiendo un vaso de agua helada, la condensación en el cristal, un bienvenido ancla sensorial. Los gritos de las gaviotas afuera de mi ventana eran la única banda sonora. Mi teléfono personal empezó a iluminarse con llamadas bloqueadas de mi padre. Mi madre envió un torrente de mensajes cada vez más desquiciados que mi sistema bloqueó automáticamente. Pasaron de una preocupación fingida, Ara, la gente está diciendo cosas horribles. ¿Estás bien?, a una furia rabiosa. Tienes que llamarnos y arreglar esto ahora. Estás avergonzando a esta familia. No hice nada. Me mostré pasiva. Dejé que se descontrolaran en la tormenta que había creado. Entonces llegó un mensaje a mi línea segura, saltándose el bloqueo. Era de un número que no reconocí, pero el mensaje me heló la sangre. Sé lo que le hiciste a la empresa de mi padre. Conozco tus seudónimos y voy a desenmascararte, Liam. Antes de que pudiera procesar la amenaza, el señor Sterling volvió a hablar con voz sombría. Señora, debería ver esto. Volvió a Instagram en la pantalla principal. La foto de perfil de Cassie estaba ahora rodeada por un anillo pulsante rosa y naranja que solo significaba una cosa: estaba en vivo. Su rostro, enrojecido y surcado de lágrimas, llenaba la pantalla. Su perfecto brillo vacacional fue reemplazado por pánico absoluto. Su público crecía a miles por segundo. Estaba a punto de ofrecer la actuación de su vida. Y yo tenía un asiento en primera fila. El rostro de Cassie, enrojecido e hinchado, llenaba la pantalla. Actuaba desde una lujosa suite de hotel, del tipo que mi padre habría reservado con su tarjeta corporativa, una tarjeta que pronto sería rechazada. Mi madre era una presencia espectral al fondo, acariciándose el cabello, una silenciosa cómplice en este patético teatro. No sé por qué nos hace esto, comenzó Cassie con la voz quebrada con maestría. Una lágrima, en el momento justo, se abrió camino a través de su costosa base de maquillaje. Le suplicamos que viniera. Mi hermana Ara siempre ha sido muy sensible, muy solitaria. Pensamos que darle un poco de espacio era lo que quería. Las mentiras eran tan practicadas, tan sutiles. Tejió la historia de una hermana difícil y mentalmente frágil que era amada a distancia, una chica propensa a arremeter. Estaba utilizando mis años de silenciosa resistencia como arma, convirtiendo mi sufrimiento en una narrativa de inestabilidad. Miles de espectadores lo absorbieron. La sección de comentarios, antes un fuego furioso de condena, comenzó a cambiar. Empezaron a aparecer mensajes de compasión por Cassie. Estaba luchando por recuperar el control, presentándose como la víctima de una fuerza cruel e invisible. Para su público, para mi familia, parecía que estaba ganando. No podían verme al otro lado del mundo, bañada por la fría luz azul de mi centro de mando. Mientras Cassie lloraba en internet, yo estaba en una videoconferencia segura de múltiples nodos con mi equipo legal en Londres y mi director de estrategia financiera en Hong Kong. Sus rostros, sombríos y profesionales, flotaban en pequeñas ventanas en mi pantalla. Debajo de ellos, fluían flujos de datos que analizaban la estructura corporativa de North Star Innovation, su carga de deuda, sus vulnerabilidades. Su desempeño es convincente, comentó secamente mi abogada, una tiburona llamada Anya. Ella está generando una gran simpatía pública. Es irrelevante, dije, con la mirada fija en un gráfico de distribución accionarial. Ella está jugando con la confianza. Nosotros jugamos por el control. La cláusula de compra apalancada que implementamos durante las adquisiciones de Cell está lista. El consejo está fracturado. Podemos desencadenar una cascada al abrir el mercado. Mi estratega Kenji intervino desde Hong Kong. El capital está disponible, Nix.
Una vez que iniciemos la compra, no tendrán tiempo de reaccionar. El algoritmo habrá adquirido una participación mayoritaria en menos de 7 minutos. Será una ejecución pública. Miré los rostros de mi equipo y luego el rostro surcado de lágrimas de mi hermana en la pantalla principal. Estaba librando una batalla en un frente que ya había sido abandonado. Intentaba ganarse la opinión pública mientras yo compraba el juzgado, los jueces y el terreno donde se alzaba. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, NYX? Preguntó Anya como último comentario. Pensé en el asiento vacío del avión, la única foto polvorienta en la pared, el texto condescendiente sobre Biscotti. Estoy segura, dije. Quémalo todo. Dormí 3 horas en una cápsula blanca y estéril justo al lado del centro de mando, un lujo de eficiencia que costaba más que el coche de mi padre. Me desperté antes del amanecer. El cielo, tras las paredes de cristal, empezaba a teñirse de negro a índigo. El único sonido era el tenue zumbido de los servidores en los pisos debajo de mí. Mi silencioso y leal ejército. El aire estaba impregnado del rico y terroso aroma a café Kopi Luwak, preparado a la perfección por un sistema automatizado. Este era mi ritual. Mientras el sol salía sobre el Atlántico, observé la apertura de los mercados europeos, luego los asiáticos. Finalmente, comenzaron las operaciones previas al cierre de la Bolsa de Nueva York. Exactamente a las 9 horas, 30 minutos y 0 segundos, hora estándar del este, eludí a mi equipo e introduje un código de autorización directamente en el sistema. Di la orden final. No fue una oleada de capital. Fue un fantasma digital. Mi algoritmo, un fragmento de código depredador que había diseñado años atrás, se coló en el mercado. No compró en grandes bloques obvios. Realizó decenas de miles de pequeñas compras dirigidas desde docenas de cuentas fantasmas simultáneamente, explotando diferencias de precio fraccionales y latencias en el sistema. Para el mercado en general, parecía una ráfaga de ruido sin importancia. Para la junta directiva de Northstar, fue invisible hasta que fue demasiado tarde. A las 9 horas, 37 minutos y 14 segundos, la acción se detuvo. Se publicó automáticamente un informe a la SEC, redactado previamente por el equipo de Ana. Northstar Innovations había sido adquirida en una adquisición hostil multimillonaria por un fondo privado, Ethauguard Capital. El informe incluía una adenda a la TUR. La junta directiva se disolvió con efecto inmediato. Un nuevo director ejecutivo interino, conocido simplemente como NYX, asumiría el control directo y se dirigiría a la empresa. Al mediodía, se envió un memorando interno a todos los empleados de Northstar, desde la sala de correo hasta el marinero, desde mi padre hasta su protegido Liam. Videoconferencia de emergencia obligatoria a las 12 del mediodía. La asistencia no es opcional. Al mediodía, me senté en mi consola. No activé mi cámara. Activé un modulador de voz, transformándola en algo más profundo, sin género y completamente desprovisto de emoción. Era la voz de una autoridad pura y desapasionada. La pantalla frente a los miles de empleados estaba negra, salvo por el logotipo geométrico dorado de Ethauguard Capital. Buenas tardes, retumbó la voz por los altavoces. Mi voz. Soy NYX. Desde esta mañana, soy la dueña de esta empresa, su nueva directora general. Podía imaginar la escena, las oficinas diáfanas en silencio, la palidez de mi padre en su despacho de la esquina. Liam, rodeado de su equipo enfermizo, me miraba con incredulidad. La era del estancamiento en Northstar ha terminado, continué con palabras precisas y frías. Mi visión es de eficiencia implacable e innovación incesante. El mérito será la única métrica. La lealtad se centrará en los resultados, no en las personas. Hice una pausa, dejando que el silencio flotara en el aire. Con ese fin, despediré de inmediato a varios empleados con bajo rendimiento y financieramente. Proyectos de vanidad irresponsables. La iniciativa Odisea entra en vigor de inmediato. Sabía que Liam era el jefe de la iniciativa Odisea. Era su bebé, el proyecto que se suponía lo convertiría en vicepresidente antes de los 30. Acababa de estrangularlo en su cuna delante de toda la empresa.
Además, continué, he iniciado una auditoría forense completa de todos los departamentos de nivel ejecutivo de los últimos 5 años. Cualquier discrepancia financiera y gasto innecesario será tratado con severidad. La era de los derechos en esta empresa ha terminado. El departamento de mi padre era famoso por sus lujosas cenas con clientes y viajes de negocios a campos de golf. Él era el objetivo directo. Yo era un fantasma para ellos, un fantasma en su maquinaria, una fuerza aterradora y omnisciente que se había apoderado de su mundo. Sintieron el peso aplastante de los golpes, pero no pudieron ver la mano que los asestó. Terminé la llamada sin responder preguntas, dejando solo el logotipo dorado en sus pantallas. El señor Sterling entró en la habitación con el rostro impasible. La fase 2 hectáreas terminado, dijo. Los informes de nuestros recursos internos en Northstar confirman un pánico generalizado. Sin embargo, hay una complicación. Hizo una pausa. Tu padre sufrió un ataque de pánico durante la llamada. Enviaron paramédicos a su hotel en Florencia. Liam está con él, aparentemente diciéndole a todo el que quiere escuchar que el anónimo NYX está persiguiendo deliberadamente a su familia. La ironía fue algo físico, un sabor amargo en mi boca. Antes de que pudiera responder, sonó una notificación. Era un correo electrónico reenviado por Ana que, de alguna manera, había logrado atravesar los firewalls corporativos a la nueva bandeja de entrada confidencial de liderazgo. Era de Liam. Defendía su caso no por su propio trabajo, sino por el de mi padre. Escribió sobre las décadas de lealtad de mi padre, presentándolo como víctima de un cruel asaltante corporativo sin rostro. Le rogó a NYX, que no destruyera a un buen hombre. Observé sus palabras, su desesperada defensa del hombre que había permanecido al margen y había visto como su propia hija me destrozaba el corazón. No sentí lástima, solo la fría y dura certeza de mi camino. Dejé el correo electrónico sin responder. Minutos después, llegó un segundo correo de Liam. Este era diferente, más corto. El tono había pasado de la súplica al horror creciente. Cassie siempre decía que su hermana era una especie de genio tecnológico inestable que odiaba a nuestra familia. Y tu fondo se llama Ethelgard. Es un nombre extraño y específico. Tengo que preguntar, ¿eres tú? ¿Se trata de una especie de venganza enfermiza y retorcida? La pregunta flotaba en el espacio digital entre nosotros, un disparo desesperado y brillante en la oscuridad. ¿Eres tú? La acusación de Liam fue la primera vez que alguno de ellos se acercaba a comprender la verdad. Y sentí un destello de algo. No miedo, sino una fría y eléctrica emoción. Estaban empezando a comprender la magnitud del juego al que estaban jugando, aunque todavía no pudieran comprender la naturaleza de su oponente. No respondí. Las declaraciones más poderosas suelen ser las que no se dicen. El silencio es un lienzo sobre el que los culpables pintan sus propios miedos. Sus vacaciones en la Toscana habían terminado por completo. Se convirtió en una pesadilla. Lo supe porque los estaba observando. Una de mis adquisiciones más pequeñas y vengativas, ya que NYX había tenido la participación mayoritaria en la cadena de hoteles boutique que habían elegido. Fue un pequeño lujo, pero me dio acceso a las imágenes de seguridad del edificio. Desde mi silencioso trono en Ethelgard, los observé a los 4 en el vestíbulo del hotel, un drama granulado de 4 personas en decadencia. Mi padre, pálido y encogido, revisando repetidamente su teléfono en busca de noticias sobre su carrera fallida. Mi madre. Su rostro, una máscara de furia contenida, gesticulando salvajemente hacia Cassie. Y Cassie, la niña dorada. Su perfecta compostura de Instagram se hizo añicos, gritándole a su madre. Liam se apartó de ellos, caminando de un lado a otro como un lobo enjaulado, con la mirada fija en cada cámara como si pudiera sentir mi presencia. Era el único que parecía comprender que no solo tenían mala suerte. Los estaban persiguiendo. Sus discusiones eran un cóctel predecible de culpa y pánico. Se estaban volviendo el uno contra el otro. Los frágiles lazos de su familia perfecta se disolvieron bajo la primera presión real que enfrentaron. Fue Cassie quien cometió el siguiente error.
impulsada por su propia narrativa inventada sobre mi fragilidad, hizo algo verdaderamente desesperado. Llamó a la línea de policía de mi antiguo pueblo y presentó oficialmente una denuncia de desaparición. Le dijo al operador que su hermana Ara, con problemas mentales, había desaparecido tras un desacuerdo familiar y que podría ser un peligro para sí misma. Era la última pieza que necesitaba. El informe activó una verificación automática de bienestar. El señor Sterling me conectó con la cámara corporal de los dos oficiales que llegaron a la casa de mi familia, mi casa. Los vi caminar por el sendero de piedra bien cuidado, pasando junto a las rosas premiadas de mi madre, y llamar a la puerta principal por la que había salido días antes. Por supuesto, no estaba allí. Los oficiales presentaron su denuncia. El ocupante había desaparecido. No había señales de entrada forzada. Pero Cassie ya había involucrado oficialmente a las fuerzas del orden. Había dejado constancia pública de su preocupación. Me había dado la moraleja y la justificación legal para lo que estaba a punto de hacer. La casa era su reino. La espaciosa casa estilo Tudor en el barrio adinerado era el símbolo supremo de su éxito, el escenario de todas sus fiestas, el telón de fondo de la vida perfecta de Cassie. Lo que no sabían era que hacía 6 meses, después de que mi padre se arruinara con una mala inversión y se saltara discretamente 2 pagos de la hipoteca, le presenté al banco una oferta irresistible. Actuando a través de una serie laberíntica de sociedades fantasma, había comprado la hipoteca completa. Durante el último medio año, habían estado viviendo en mi casa, pagando alquiler a un holding anónimo, completamente ajenos a que su casero era la hija que borraban constantemente de las fotos familiares. El correo electrónico de Liam confirma que sospechan de tu implicación, por tenue que sea, dijo el señor Sterling, con la voz tan tranquila como siempre, de pie a mi lado. El informe policial de Cassie es una provocación directa. ¿Cómo deseas proceder? Miré la transmisión en directo de la puerta principal, la misma puerta que me habían cerrado tantas veces. Era hora de cerrarla con llave. Bien. Han involucrado a las autoridades para pintarme de inestable, dije con voz fría. Demostrémosles lo que es ser estable. Me volví hacia él. Entregue los papeles. La tercera humillación no fue digital. Fue brutal y hermosamente analógica. Un notificador de rostro adusto con un traje barato caminó por el mismo sendero bien cuidado. No llamó. Tomó un solo documento doblado, una notificación oficial de desalojo, y lo pegó con cinta adhesiva en el centro de la gran puerta principal de roble, una imagen fija de la derrota definitiva. En ese mismo instante, un mensajero entregó una carta certificada en su hotel en Tuscany. Vi por la cámara del vestíbulo como mi padre firmaba, con manos temblorosas. La abrió. No pude oír sus palabras, pero vi cómo su rostro se desvanecía, palideciendo al leer la carta de Azocar Holdings. Les informaba que, debido a un incumplimiento de su contrato de arrendamiento, específicamente a la presentación de una denuncia policial falsa y maliciosa contra el propietario legal de la propiedad, su contrato de arrendamiento había sido rescindido. Tenían 30 días para desalojar la propiedad y retirar todas mis pertenencias. Sonó mi teléfono. Una llamada directa logró atravesar mis cortafuegos. Era mi madre. Contesté, puse el altavoz y me encontré con un muro de sonido, un torrente histérico de rabia e incredulidad. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste hacernos esto en la casa? Después de todo lo que te hemos dado, pequeña enferma desagradecida. No dije nada. La dejé gritar. Escuché el sonido crudo y sin filtro de su pánico. El sonido de una reina que acababa de ser expulsada de su castillo. No había argumento que pudiera ganar con palabras que fueran ni la mitad de satisfactorio que la victoria que estaba obteniendo con mi silencio. Cuando sus gritos se convirtieron en sollozos entrecortados y jadeantes, colgué la llamada con calma. Su mundo estaba casi completamente desmantelado. Su reputación estaba hecha añicos. La carrera de mi padre había terminado. La de Liam estaba destrozada. Su hogar había desaparecido. Estaban atrapados en un país extranjero con fondos menguantes y no había ningún puerto seguro al que regresar.
Sabía lo que les quedaba. La última bala de su arma. Mi abuela, la única persona de la familia que realmente me había visto, había dejado un pequeño fondo fiduciario para dividirlo equitativamente entre Cassie y yo en mi cumpleaños número 25. Para mí ya no era dinero que cambiara mi vida, pero para ellos sería un salvavidas. Y mi madre era la ejecutora. Su siguiente movimiento era obvio. Era el único movimiento que les quedaba. Están haciendo su jugada, anunció el señor Sterling un día después, confirmando mis pensamientos. Colocó una tableta frente a mí que mostraba un nuevo correo electrónico interceptado por mi equipo. Era una consulta de mi madre a un médico, Alastair Finch, un psiquiatra de Nueva York con reputación de ser flexible. Ella estaba solicitando una consulta urgente para discutir una evaluación psiquiátrica de emergencia para su hija perturbada con el objetivo de tomar el control de sus activos financieros por motivos de incompetencia mental. Fue su última y patética jugada, y yo la había estado esperando. Dr. Finch, dije con una leve sonrisa. Está en la nómina de North Star Innovations como consultor de recursos humanos, ¿no? La ceja del señor Sterling se arqueó en señal de agradecimiento. Sí, y desde el mediodía de ayer, su contrato está siendo revisado por su oficina. Bien, dije, poniéndome de pie y caminando hacia la gran pared de cristal que daba al mar. Déjenles programar la llamada. Que traigan a su pistolero a sueldo. Creo que ya es hora de tener finalmente una charla cara a cara con mi familia. La trampa estaba preparada. Acepté la videoconferencia, por supuesto. Dejé que ellos escogieran el momento. Les dejé sentir una pizca de control, la ilusión más peligrosa que puedes darle a una persona desesperada. Cuando llegó el momento, no atendí la llamada desde mi oscuro centro de comando. La tomé desde el espacio habitable de mi casa, una habitación de techos altos y muebles blancos minimalistas. Detrás de mí, a través de una pared de cristal sin juntas, el sol de la tarde bailaba sobre la superficie del Atlántico. El cielo era de un azul brillante y sin nubes. Llevaba un sencillo suéter de cachemira de color crema. Quería que me vieran. No a NYX, el fantasma. No a la víctima. Solo a mí, tranquila y próspera en un paraíso de mi propia creación. Sus rostros parpadearon en la pantalla principal, agrupados en una única ventana sombría. Estaban acurrucados en una habitación de hotel gris, de esas con arte genérico y mala iluminación. Parecían demacrados. El rostro de mi padre estaba pálido. Mi madre rebosaba de rabia. Cassie tenía el rostro hinchado por el llanto. Liam parecía angustiado. Junto a su ventana había otro hombre, de unos 50 años, con un rostro satisfecho y plácido y una cabeza de cabello plateado perfectamente peinado. El doctor. Alastair Finch comenzó el procedimiento con un aire de somnolencia profesional. Alara, gracias por acompañarnos, comenzó, con una voz ronca, rica y condescendiente. Tu familia se ha comunicado conmigo. Están excepcionalmente preocupados por ti. Asentí sin decir nada, dejándolo hablar. Observé cómo, uno por uno, mi familia interpretaba sus papeles. Mi padre habló sobre mi historial de comportamiento errático y mi aislamiento de la familia. Mi madre habló de mi desaparición repentina y alarmante, y de mi negativa a comunicarme, con voz temblorosa y una preocupación falsa. Cassie, la actriz estrella, habló de mis tendencias paranoicas y delirantes, haciendo referencia a la críptica personalidad de NYX como evidencia de una peligrosa ruptura con la realidad. Estaban construyendo su caso para el tribunal, para el fondo fiduciario, para cualquiera que quisiera escucharlos. Estaban describiendo a una persona que ya no existía. Finalmente, el doctor Finch centró toda su atención clínica en mí. Alara dijo, inclinándose hacia su cámara, tu familia está muy preocupada. Es evidente que sufres mucho. ¿Puedes decirme dónde estás ahora mismo? ¿Puedes decirme quién es NYX? Solo queremos ayudarte. Permití que una pequeña sonrisa genuina se dibujara en mis labios. El contraste entre mi expresión serena y la historia de terror que acababan de pintar era, esperaba, discordante.
Con mucho gusto, doctor, dije con voz tranquila y clara, pero antes de continuar, tengo una pregunta de procedimiento. Usted es un consultor contratado por Northstar Innovations, ¿no es así? Para las evaluaciones psiquiátricas en su programa de liderazgo ejecutivo. El doctor Finch parpadeó, desconcertado. Bueno, sí. Mi firma los ha asesorado durante varios años, pero este es un asunto familiar privado. No estoy de acuerdo, lo interrumpí suavemente. Como nueva propietaria y directora ejecutiva de Northstar Innovations, estoy reclasificando esta sesión. Ahora se trata de una consulta profesional sobre un posible riesgo de seguridad que implica declaraciones falsas hechas por un empleado actual, su padre, Liam, y un ex empleado. Doctor Finch, por favor, envíe su factura por esta llamada directamente a mi oficina familiar. Haré que mi equipo legal revise el contrato de su empresa la próxima semana. Silencio. Silencio absoluto y atónito. La máscara de suficiencia del doctor Finch se transformó en confusión y puro miedo. Ya no era un depredador. Era solo otro empleado cuyo sustento ahora estaba en mis manos. Vi a Liam estremecerse como si lo hubiera golpeado. Aparté la mirada del médico y miré directamente a la ventana donde estaban las 4 personas que habían definido mi vida a través de su rechazo. ¿Quieres saber quién es NYX? Pregunté, bajando el tono de voz a uno educado. NYX es el nombre que elegí para mí hace 5 años cuando fundé la empresa que construyó el algoritmo comercial que me permitió adquirir sistemáticamente una participación controladora en la empresa que tu padre llevó a la ruina. La isla que viste en las noticias, esta es la vista desde mi oficina. Con un movimiento lento y deliberado, tomé la tableta que estaba usando y moví la cámara por la habitación, mostrándoles el inmenso espacio soleado, la piscina infinita que se extendía hasta el horizonte y el interminable océano vacío. Volví a poner la cámara en mi cara. La casa de la que te acaban de desalojar, la compré la pasada Navidad como regalo de cumpleaños para mí. Me has estado pagando alquiler durante 6 meses. Mi padre emitió un sonido como de ahogo y se llevó la mano al pecho. La mandíbula perfectamente formada de Cassie se aflojó y sus ojos se abrieron con un horror que, por primera vez, era completamente genuino. Tú eres de Nueva York, susurró Liam mientras las palabras se le atascaban en la garganta. Me miró, realmente me miró, y pude ver cómo empezaba a comprender hasta qué punto lo habían superado. Lo soy, confirmé con una voz tan dura e implacable como los acantilados del exterior. No había triunfo en ello, solo el peso frío y duro del hecho. Y ya que estamos aclarando el asunto, seamos muy específicos, Liam. El proyecto que cancelé no fue cancelado por despecho. Lo cancelé porque estaba perdiendo millones de dólares por trimestre sin ningún producto viable y se estaban ocultando las pérdidas con informes trimestrales fraudulentos. Papá, dije, y la palabra me supo a ceniza en la boca, el departamento que estoy auditando no fue una elección al azar. Fue porque sus informes de gastos de los últimos 3 años han sido una obra de ficción, financiando un estilo de vida que esta familia en realidad no podía permitirse. Su corrupción hizo vulnerable a la empresa. Todo lo que hice fue atravesar la puerta que dejaste abierta de par en par. Me incliné más cerca de la cámara y mis ojos se posaron en mis hermanas. Y casi, la inestabilidad y la paranoia que tanto te preocupaban. Esa era yo trabajando 20 días enteros construyendo un imperio y creando una nueva vida mientras todos ustedes estaban ocupados planeando vacaciones y decidiendo qué foto mía tomarían a continuación. La diferencia entre nosotros es que cuando mi mundo no era justo, construí uno nuevo. Cuando el tuyo no lo era, simplemente llorabas en Internet. El equilibrio de poder no solo se había invertido, sino que había sido aniquilado. No estaban lidiando con su hermanita rota y olvidada. No estaban tratando con una chica mentalmente incompetente a la que pudieran manipular. Se trataba de una multimillonaria hecha a sí misma, dueña de su pasado, su presente y su futuro. Habían intentado echarme de su pequeño mundo. Entonces lo compré y ahora estaba cerrando la puerta. Miré sus 4 caras congeladas y destrozadas. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Extendí la mano y terminé la llamada,
sumergiéndolos en un silencio digital que era más fuerte que cualquier pelea a gritos. La pantalla se volvió negra. Un momento después, el señor Sterling entró en la habitación sosteniendo una sola hoja de papel. La colocó sobre la mesa frente a mí. Fue una comunicación formal de lo que quedaba de la junta directiva de North Star Innovations. Habían recibido y aceptado la renuncia inmediata de Richard. El empate final quedó cortado. Pasó un mes de silencio. Lo pasé no frenando mi victoria, sino consolidándome silenciosamente. Reestructuré Northstar desde arriba hacia abajo, promoviendo las mentes brillantes que mi padre había pasado por alto y eliminando la madera muerta que él había protegido. Finalicé el marco legal para una fundación benéfica que financiaría becas para mujeres en STEM. La guerra había terminado. Ahora estaba terraformando los cráteres en algo nuevo, algo que crecería. Respiré. Por primera vez desde que era niña, sentí que mis pulmones se llenaban de mi propio aire. Entonces aparecieron en el horizonte. Los vi primero como un punto en el radar de largo alcance, una pequeña embarcación no autorizada que se dirigía hacia la isla. Los observé con una cámara de alta potencia mientras avanzaban lentamente por las aguas agitadas, en un barco de alquiler de aspecto triste que debe haberles costado lo último de sus activos líquidos. Desde allí, habrían tenido que contratar un ferry local para realizar la aproximación final. Los vi atracar en el muelle público a una milla del límite de mi propiedad. Los 4 parecían pequeños, cansados y totalmente derrotados. Esto no fue un ataque. Esta fue una peregrinación. Caminaron la milla por el sinuoso camino hasta mi puerta. Era una formidable barrera de acero negro y hormigón armado diseñada para resistir un ataque directo. Hizo que los 4 parecieran suplicantes a las puertas de un dios silencioso y enojado. Observé a través de la cámara como mi padre, con los hombros encorvados, extendía una mano temblorosa y presionaba el botón del intercomunicador. Su voz, cuando salió por los altavoces de mi estudio, era seca y débil. Har, es su papá. Por favor, necesitamos hablar contigo. Lo sentimos muchísimo. Les concedí la entrada, no a mi casa con su calidez y luz, sino a un lugar que había construido para tales ocasiones, un pequeño pabellón de reuniones al aire libre situado en un acantilado lejos de la casa principal. Era un espacio estéril e intimidante de mármol blanco y ángulos agudos, amueblado únicamente con una mesa larga e imponente y sillas. Ofrecía una vista impresionante del océano, un recordatorio constante de la inmensidad que ahora nos separaba. Yo estuve allí primero, sentada a la cabecera de la mesa. Los observé mientras caminaban a lo largo de la puerta. Parecían fantasmas que rondaban el paisaje de su propia ruina. Se sentaron en el extremo más alejado de la mesa. Los 3 metros de mármol pulido que nos separaban parecían más bien 16 kilómetros. Mi padre habló primero, con los ojos puestos en la mesa. No hay excusa para lo que hicimos, lo que dejé que sucediera. Yo era débil. Estaba tan concentrado en las apariencias, en casi, que no te vi. Te fallé completamente como padre. A continuación habló mi madre, cuya voz estaba desprovista de su veneno habitual y solo dejaba un cansancio frágil. Fui cruel contigo. Yo lo sé, lo era. Estaba celosa de tu mente. Celosa de la forma en que tu abuela te miraba. Pensé que si te empujaba hacia abajo, casi brillaría más. Fue feo. Fue imperdonable. Cassie, con el rostro pálido y sin rastro de maquillaje, me miró directamente por primera vez. Sus ojos estaban enrojecidos pero claros. Te odié por ser inteligente sin intentarlo, dijo ella, con su voz apenas un susurro. Todo era una competencia para mí. Y tú eras la única persona a la que nunca podría vencer. Así que intenté hacerte desaparecer. Me aseguré de que te dejaran fuera, que te ignoraran. El viaje, las fiestas, todo. Todo era culpa mía. Lo siento. Finalmente, Liam, que no había levantado la vista de sus manos, habló. Fui un cobarde. Te amé. Creo que una parte de mí siempre lo hará, pero fui un cobarde. Elegí el camino fácil. La elegí a ella,
a la familia y al trabajo. Te traicioné por nada. Sus disculpas flotaban en el aire limpio y salado. Eran reales, pensé. La desesperación, el arrepentimiento, la absoluta miseria de su nueva realidad los había despojado hasta los huesos. Decían la verdad porque no tenían nada que perder. Cassie respiró temblorosamente, y su compostura finalmente se quebró. No tenemos nada. Se ahogó, las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas. La casa, los trabajos, el dinero. Todo se ha ido. Hemos estado viviendo en un pequeño y terrible motel por una semana. Por favor, has ganado. Te lo has llevado todo. ¿Puedes parar? ¿Puedes ayudarnos? Pedía un asiento de vuelta a la mesa, una limosna de la nueva reina. Miré sus 4 rostros destrozados y sentí el peso de todos los años de lágrimas silenciosas, de cumpleaños pasados sola, de ser el fantasma en mi propia casa. Y entonces, por primera vez, sentí que ese peso se aligeraba, flotando en la brisa marina. Ya no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de paz. Mi paz. Sostuve la mirada de mi padre, luego la de mi madre, luego la de Cassie, luego la de Liam. Dejé que el silencio se extendiera, dejándolos colgando al borde de su última esperanza desesperada. Entonces les di mi respuesta, no. La palabra no era ira, no era triunfo, era un hecho, una línea divisoria trazada en piedra, una puerta cerrada. Fue la palabra más serena y poderosa que jamás había pronunciado. Me levanté de la mesa. El señor Sterling los acompañará de regreso a su ferry. Me di la vuelta y me alejé, mis pasos resonaron en el mármol. Mientras me acercaba al camino que conducía de regreso a mi casa, de regreso a mi vida, escuché la voz de mi madre gritar una última vez, un fino hilo de sonido crujiente, pero somos tu familia. No me giré. Yo simplemente seguí caminando. La palabra familia me siguió en el viento, delgada y sin sentido. Y luego desapareció, tragada por el sonido de las olas. No miré atrás. Nunca los volví a ver. La historia no termina con su destrucción. Termina con mi paz. El epílogo de mi vida no comenzó en el fuego, sino en el tranquilo amanecer de la primavera siguiente. Me desperté no con el silencioso y urgente zumbido de los servidores, sino con el suave coro de las aves marinas y el suspiro rítmico de las olas rompiendo contra la orilla debajo de mi casa. El sol, al salir, llenó mi dormitorio de una suave luz dorada, y el aire que entraba por las puertas abiertas del balcón ya no sabía a venganza, sino a sal y jazmín silvestre. Mis días encontraron un nuevo ritmo, dictado por el sol y las mareas, en lugar de por las aperturas del mercado y las presentaciones ante la SEC. Pasé mis mañanas con los pies en la arena, caminando a lo largo de una playa privada que alguna vez fue solo un artículo de mi presupuesto. El fuego obsesivo que había forjado a Nick se había enfriado hasta convertirse en un hogar cálido y estable. Todavía dirigía mi imperio, pero no desde un centro de mando oscuro. Había contratado a una brillante directora ejecutiva para gestionar las operaciones diarias de Northstar, una mujer a quien había promovido del departamento de ingeniería y que había sido reprimida por el régimen de mi padre. Confié en ella. Mi trabajo ahora era diferente. Fue el trabajo de plantar árboles en cuya sombra tal vez nunca me sentaría. Me senté en mi terraza, con el cálido sol en la cara, e hice una videollamada en una tableta. El rostro que me saludó no era el de un abogado ni el de un estratega, sino el de una chica de 19 años de ojos brillantes del centro de Detroit. Ella fue la primera beneficiaria de la beca NYX. Su nombre era María, y hablaba a toda velocidad, con el rostro iluminado por la pasión, mientras me mostraba el laboratorio de robótica de su universidad, un lugar que nunca habría visto sin la ayuda de la fundación. Y el nuevo brazo manipulador utiliza un algoritmo de movimiento predictivo que creo que puedo hacer un 30% más eficiente, exclamó, con una emoción tan pura que era contagiosa. Eso es genial, María, dije, y mi sonrisa fue espontánea y genuina. Envíame la propuesta. Si necesitas más financiación para el prototipo, la tendrás. Esto era verdadero poder. No es la capacidad de arruinar a 4 personas,
sino la capacidad de construir una. El señor Sterling permaneció en el cargo, aunque su papel había cambiado. Era menos un empleado y más un confidente, un amigo fiel que había sido el único testigo de mi transformación. Ya no hablamos de adquisiciones hostiles ni de apagones mediáticos. Hablamos de los patrones migratorios de las ballenas que pasaban por la isla en invierno y debatimos cuál de las novelas clásicas de mi biblioteca debería leer a continuación. Él era la familia que yo había elegido, una relación construida sobre el respeto mutuo, no sobre la obligación o el accidente del nacimiento. Una tarde, cuando el sol iniciaba su último y ardiente descenso, me encontraba en el punto más occidental de la isla, un acantilado de piedra lisa y cálida. El cielo era un lienzo impresionante de tonos naranja, rosa y violeta intenso. Observé un barco en el horizonte, un ferry turístico blanco, que avanzaba lentamente por el agua. Hace un año, esa visión me habría provocado una descarga de adrenalina, un destello de la vieja paranoia. Ahora, era solo un barco. No tenía nada que ver conmigo. El mundo estaba allá afuera lleno de sus propias historias, y yo estaba aquí, contento con la mía. La historia había comenzado con un asiento vacío, un pequeño y doloroso vacío donde se suponía que yo debía estar. Había sido el catalizador de todo. Ahora miraba el vasto océano vacío, el cielo infinito, la isla que era toda mía. Había tomado ese vacío y lo había llenado con el mundo entero. Sentí la brisa del mar en mi piel. Escuché las olas romper contra las rocas. Y por primera vez en mi vida me sentí verdadera, completa e irrevocablemente en casa.